Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar acerca del angioedema hereditario. Esta es una enfermedad que tiene como lugar de afección específicamente al complemento. Pero, ¿qué lugar específico del complemento? A la C1 esterasa, que va a ser acá nuestro partícipe principal. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la función de la C1 esterasa? Nada más que inhibir la C1, que es el complemento 1, ¿verdad? Que va a iniciar toda la cascada, perdón, toda la cascada del complemento. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando C1 se activa y escinde C4 y C2 para dar lugar a la C3 convertasa, en la vía clásica, ojo, C1 funciona en la vía clásica, va a dar lugar a la respuesta inmune como tal. Pero también tengamos en cuenta que la C1 va a actuar como coagulador y eh, proinfla, proinflamatorio. ¿Cómo es que sucede o se da esto? Pues bueno, simple. Coagulador porque participa junto con el factor 12 o factor de Hagemann de la cascada de coagulación. Entonces, si la C1 esterasa se encarga de inhibir a C1, ¿qué no habría? No se desencadenaría la vía clásica. Tampoco habría, no habría la formación del factor 12 de Hagemann, lo que va a propiciar la coagulación. Entonces habría procesos proinflamatorios por medio de la calicreína, que va a dar lugar a la bradicinina. Entonces, la C1 esterasa va a encargarse de inhibir la C1. La C1 como tal, y sin haberse inhibido, va a tener que dar lugar a la vía clásica. También va a ser un procoagulador, debido a que va a participar con el factor 12 o de Hagemann, y va a ser proinflamatorio porque va a activar la calicreína y la bradicinina. En caso de que la C1 esterasa funcione o la inhibidor de la C1, ¿qué es lo que va a pasar? Que C1 ya no va a activar la vía clásica del complemento, no va a dar coagulación, así que podría darse lugar a sangrados profusos, o podría ser proinflamatorio, ya que o no podría darse los procesos proinflamatorios debido a que la calicreína se encuentra disminuida o inactivada, por ende no va a darse la formación de bradicinina. Entonces, ¿cómo es que se da el angioedema hereditario? El angioedema hereditario se da por la reducción de esta misma, por la reducción de la C1 esterasa. Entonces, al haber una reducción de la C1, ¿qué es lo que va a dar lugar? A procesos proinflamatorios. Entonces, la calicreína va a encargarse de convertir o va a dar lugar a la formación de bradicinina. Y la bradicinina se encarga de vasodilatar. También se va a encargar de causar dolor. Y al momento de vasodilatar va a formar o va a dar lugar al eritema, pero también va a dar lugar al edema. Entonces, como la C1 se encuentra reducida, la calicreína va a encontrarse aumentada. Entonces, la calicreína va a dar lugar a la bradicinina, y la bradicinina, como acción proinflamatoria y procoaguladora, va a vasodilatar y va a causar dolor, que es un dolor cardinal, que es un síntoma cardinal de la inflamación. Al vasodilatar va a ponerse roja la piel porque va a haber una vasodilatación de esta misma, lo que va a hacer que exceda mucha más sangre a los tejidos, provocando esta coloración rojiza. Edema porque
existe espacios intercelulares, lo que hace que escape plasma. ¿Listo? Listo. Ahora, tengamos en cuenta que como va a haber una inhibición de la C1, va a haber una activación de ¿qué? De la vía clásica. Entonces, al haber activación de la vía clásica, C1 se activa y la C1 actúa sobre la C4 y sobre la C2. Específicamente sobre la C4. Entonces, al haber C4 se le asciende, entonces va a haber una disminución de la C4, porque va a usar la C4 para dar lugar a otros procesos de formación de las convertasas, ¿verdad? Para dar lugar a la formación de la C3 o de la misma C5 en la cascada del complemento. Entonces, como la C1 está baja, va a haber una activación de la vía clásica, entonces por ende va a haber una disminución de la C4. Entonces, cuando haya una disminución de la C1 reductasa, perdón, C1 esterasa, tengamos en cuenta de que va a haber activación de la vía clásica y por ende va a haber disminución de la C4. En caso hubiese un aumento de la C1 esterasa, habría una disminución de la vía clásica, por ende habría un aumento de la C4 porque este es un sustrato importante para la formación de los diferentes componentes del sistema de complemento. Hasta ahí, todo bien. Ahora, a estos pacientes se les debería de bueno, estaría prohibido y sería, bueno, un delito darles IECAS. Porque el IECA propicia, ¿a qué específicamente? A la formación de bradicinina. Entonces casi sería como casi que sería un agonista, ¿no? De una inhibición de la C1 esterasa. Entonces tengamos en cuenta esto, pero depende de la gravedad también del paciente. Si el paciente está muy grave, podría causar hasta la misma muerte, y si no está muy grave, pues bueno, podría causar otras sintomatologías de las IECAS, que sería hasta que podría llegar la tos. Entonces, en síntesis, tengamos en cuenta que el angioedema hereditario no es más que un proceso de edema constante no pruriginoso, dolor y eritemas, ¿no? Que no desaparecen o desaparecen parcialmente con los antihistamínicos, pero vuelven. ¿Por qué? Porque el problema está en la reducción de la C1 esterasa, que es un inhibidor del sistema de complementos, que va a encargarse de inhibir la vía clásica, también va a encargarse de inhibir procesos coagulatorios y los procesos inflamatorios, ¿verdad? La C1 esterasa. Pero ¿qué pasa si es que disminuye la C1 esterasa? Va a dar lugar a los procesos proinflamatorios sobre todo. Entonces la calicreína, que está regulada por la C1 esterasa, cuando hay aumento de la C1 esterasa, va a regular si disminuye la calicreína, no va a dar lugar a los procesos proinflamatorios. Pero en caso de la C1 esté disminuida y la C1 esté en bajas concentraciones, no va a darse este proceso antiinflamatorio. Entonces la calicreína aumenta y la formación de bradicinina también va a aumentar. Y la bradicinina es un vasodilatador y también va a causar dolor, que es un síntoma cardinal de la inflamación. Al vasodilatar causas eritema y causas edema, ¿verdad? Entonces, al también haber una reducción de la C1 esterasa, va a haber una activación de la vía clásica, y la vía clásica usa como C4 a sustrato, entonces va a haber una disminución de sustrato en caso de que haya una reducción de la C1 esterasa. Y no se le puede a estos pacientes suministrar un YECA, porque un YECA no hace más que dar espacio y cabida a la C1 esterasa. Eso sería todo.